¿Cómo llegamos a saber quién es Jesús? Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Hoy y la próxima semana quiero que abramos nuestras Biblias y podamos responder a la pregunta ¿quién es Jesús? Entonces comencemos orando. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das y Señor, te pedimos que tú nos guíes y nos ayudes para poder aprender más quién es nuestro Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo llegamos a conocer a una persona? Si agarramos una foto y la vemos por algún tiempo, ¿podemos conocer a esa persona? Bueno, tal vez podamos conocer y ver algunos de sus rasgos y tal vez la expresión con la que salió en la foto. Es posible que sepamos qué se llama porque nos dijeron su nombre o porque estaba anotado en la foto, pero nada más. Tal vez si vemos un video de la misma persona, podemos tener más información. Escucharemos su timbre de voz, podremos ver sus expresiones y tal vez algunas otras cosas. Pero creo que aún nos faltaría mucho para decir que conocemos a esa persona. Ahora, si hablamos con esa persona, tal vez algunos minutos, ¿podemos decir que sabemos quién es? Claro, ya tenemos una idea más cabal. Pero ¿podríamos decir que realmente conocemos a esa persona? Y creo que no. No basta con mirarla o con tener una pequeña charla. Pienso que incluso no bastaría con tener una charla larga. Para poder realmente conocer a una persona, tendríamos que desarrollar una relación de amistad, una relación personal. Tal vez nos gusta escuchar música o leer libros de autores respetados, o escuchar tal vez alguna filosofía de pensadores antiguos o modernos. Personalmente, el Señor me permitió que escuche directamente a algunos predicadores que admiro mucho, de los que también he podido leer sus libros. Y puedo decir que conozco algo de su pensamiento y tal vez he podido apreciar su pasión por la predicación de la palabra y la defensa del Evangelio, pero no puedo decir que los conozco. Es diferente con otras personas, con las que tenemos una relación personal, una amistad profunda. En algunos de esos casos podemos decir que realmente las conocemos. Si alguien nos preguntara acerca de esas personas, tal vez podríamos comunicar algo más cabal acerca de ellas. En ese sentido, me preguntaba qué es lo que pasaba con Jesús. ¿Las personas de su época podían decir quién era Jesús? ¿Qué idea tenían acerca de Jesús? Sus enseñanzas cautivaban a las multitudes. Era alguien que hablaba con autoridad. Es más, veían con sus propios ojos que hacía grandes señales y esperaban recibir por lo menos un poco de beneficio de todas las obras milagrosas que hacía. Pero a la luz de esto, ¿podían decir quién era Jesús? Por otro lado, estaban personas como Pedro, que pudo entender quién realmente era Jesús. Pasó mucho tiempo con él. Se dio cuenta de la grandeza de Jesús y la condición de la miseria en la que él estaba. Y entonces podía decirle, apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. O podía decirle, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero para encontrar la respuesta a esa pregunta, ¿quién es Jesús? Quisiera que leamos Lucas en el capítulo 5, los versículos del 17 al 26. Y entenderemos cómo veían las personas a Jesús y cómo Jesús
se mostró a ellos. Lucas 5, 17 al 26. Dice así: un día que él estaba enseñando, estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. No hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio, delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les respondió: ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene la autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Según lo que acabamos de leer, ¿cómo veían las personas a Jesús? El versículo 17 nos muestra a Jesús enseñando. ¿Qué les atraía de Jesús? Las personas lo veían primero como un gran maestro. Lo buscaban porque querían escucharlo. Él tenía algo diferente. Hablaba con autoridad. No era como los líderes religiosos que exigían mucho y ellos mismos no cumplían lo que exigían. Y dice que la gente llegaba de todo lugar. Las palabras de Jesús tenían gran impacto en las personas. Entonces la distancia no era problema. Caminaban mucho para llegar y estaban deseosos de escuchar sus enseñanzas. Incluso vemos que algunos fariseos y maestros de la ley habían llegado para escuchar a Jesús de diferentes aldeas de Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén. Y las distancias no importaban, porque veían que Jesús era un maestro excepcional. O tal vez algunos de estos maestros de la ley tenían celo por su religión y entonces hacían un gran esfuerzo para ver lo que Jesús estaba haciendo, cómo Jesús estaba impactando en las personas. Y en la multitud había personas de todas las condiciones: gente común, gente poco preparada, gente religiosa, gente muy preparada. Muchos eran simplemente curiosos, pero otros estaban deseosos de escuchar a este gran maestro que se había levantado. Por otro lado, su fama se difundía por todo lugar por los milagros que hacía. Seguramente muchas personas que vieron al leproso que había sido sanado querían también recibir algo. Querían ver a esa persona que había hecho este milagro. Entonces, la segunda forma en que veían a Jesús era como un gran sanador. Las personas buscaban a Jesús para que sane a los enfermos. No solo era famoso por su predicación, también lo era por el poder que tenía para sanar enfermos. Eso dice al final del versículo 17. El poder del Señor estaba con él para sanar. Ahora, en este punto se presentan estas 4 personas llevando a un paralítico.
La casa donde Jesús estaba enseñando estaba, dice, atestada de personas. No había forma en que el paralítico pudiera llegar hasta Jesús. Pero sus amigos hicieron lo imposible para llegar a Jesús. Destaparon el techo e hicieron descender la camilla con el paralítico desde el techo. Ahora, ¿qué hizo que las personas tuvieran esa confianza en Jesús? ¿Qué hacía que esas personas pensaran que Jesús podía sanar a su amigo? Bueno, la fama que Jesús había obtenido. Tenían confianza, tenían fe, tenían la convicción de que Jesús podía sanar a esta persona. Era confianza en lo que oyeron de Jesús, que había hecho en otros casos. Por eso consideraron llevar a su amigo. La evidencia hizo que estos hombres tuvieran plena confianza en que ese Jesús del que tanto habían hablado podía hacer algo por su amigo paralítico. Entonces vieron a Jesús como la solución. Pero también cuando los fariseos y los maestros de la ley escuchaban a Jesús y escucharon la respuesta de Jesús a la situación que estaba viviendo el paralítico, lo vieron como un gran peligro para la religión que ellos tenían. Lamentablemente, no entendían quién era Jesús. Y pensaban, este es un blasfemo. ¿Quién se cree? ¿Se cree Dios? ¿Cómo un hombre puede decir tus pecados te son perdonados? Y yo creo que las palabras de Jesús fueron chocantes para todos, pero mucho más para esos religiosos. Tenían un gran conocimiento de las Escrituras, pero no entendieron que Dios tenía que hacerse carne para tomar nuestro lugar. ¿Quién más que Jesús podía decir estas palabras? ¿Quién más que Dios podía decir estas palabras? Y esta parte del pasaje nos muestra que las personas se escandalizaban porque realmente no entendían quién era Jesús. Se preguntaban, ¿por qué dice semejante blasfemia? Se escandalizaban porque supuestamente él se creía Dios. Y la cosa es que Jesús no se creía Dios. Él es Dios. Lo que Jesús estaba diciendo salía de todo esquema de los israelitas. Jesús era una linda persona. Jesús era alguien interesante. Jesús era una persona muy sabia. Jesús era una persona con la autoridad nunca vista. Era una persona excepcional, a través de la cual se habían hecho milagros, que solo se habían escuchado como una especie de leyendas o mitos que se perdían en los siglos pasados. Pero bueno, para ellos lamentablemente se creía Dios. Muchos estaban a la espera del Mesías prometido. Y este Jesús parecía serlo. Pero con las palabras que dijo, echó por el piso todas sus ilusiones. ¿Quién era Jesús? ¿Cómo veían a Jesús? Y saben, ese es el problema cuando tratamos de conocer a la persona solo por lo que vemos. Tratamos de descifrar quién es desde fuera de la persona. Pero para conocerle, tenemos que adentrarnos y tenemos que desarrollar una relación íntima y personal en la que esa persona nos pueda decir quién es. ¿Quién dijo Jesús que Él era? De eso estaremos hablando la próxima semana en el siguiente devocional. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque podemos ver a través de ella que para poder tener una relación personal contigo, no simplemente tenemos que mirar de afuera. No simplemente tenemos que enfocarnos en lo que podemos ver. Te pedimos que tú nos ayudes a poder entender que tenemos que conocerte y desarrollar una relación personal contigo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Buenos días, queridos hermanos, y que el Señor les bendiga.